Bueno, hoy quiero llevarlos y quiero que venga conmigo a el libro de Filipenses, capítulo número 1, versículo número 6. Y dice la palabra de esta manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La semana pasada estuvimos hablando y fueron creo que 2 fines de semana donde estuvimos en una serie que sé que fue de gran bendición para cada uno, donde hablamos de la sanidad de las emociones o sanidad emocional. Y creo yo y estoy convencido porque hemos escuchado de testimonios y de personas que nos han contado cómo ese mensaje, cómo esa palabra ha bendecido sus vidas y ha traído sanidad emocional, sanidad a sus corazones y a sus almas y a sus cuerpos. Hoy quiero hablarte algo porque yo sé que Dios comenzó una obra, como dice aquí la palabra en Filipenses 1:6, que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo que está persuadido que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo creo que lo que Dios comenzó en cada uno de nosotros, Él lo va a terminar, porque Dios es el Dios que lo que comienza lo termina. Y yo quiero decirte, mi amigo, mi hermano, si el Espíritu Santo de Dios empezó una obra de santificación en ustedes, Él la va a terminar. Él no se va a dar por vencido, Él lo va a hacer, Él lo va a terminar. Entonces, volviendo a leer este versículo de Filipenses capítulo número 1, versículo 6, y quiero que le presten mucha atención a este versículo, porque creo que es uno de los versículos reveladores que nos dan esa esperanza y nos dan esa ilusión y esa motivación de saber que el que comenzó la obra la va a terminar. Entonces dice el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto es lo interesante, porque el que comenzó la obra en nuestras vidas es el Señor. No fue el pastor X o Y o la iglesia tal o tal otra, fue el Señor. Por eso el que nos llamó, el que nos rescató, el que nos salvó es el Señor Jesucristo. Y por eso la palabra del Señor nos dice que pongamos los ojos en el Señor, en el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Y saben que Él fue el que comenzó la obra en cada uno de ustedes, en mi vida, y estoy convencido, persuadido, seguro que el que comenzó la va a terminar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros sabemos que debemos mantener la sanidad, debemos mantener la liberación. Muchas veces hay gente que es sana, que es libre de ciertos hábitos pecaminosos, pero vuelven y caen en lo mismo y no mantienen su liberación, no mantienen su sanidad. Y lo que hoy el Espíritu Santo de Dios colocó en mi corazón para hablarles es que debemos mantener esa sanidad, que debemos mantener esa liberación en nuestras vidas, porque de nada sirve que nosotros seamos sanos, recibamos la ministración del Espíritu Santo y volvamos a caer en lo mismo. Hay varios predicadores que yo muchas veces escucho y todos coinciden con lo mismo, y todos hablan y dicen que están cansados de orar por la gente que está enferma, que está herida emocional, ministrándoles sanidad, ministrándoles liberación, ministrándoles sus vidas, y muchas veces vuelven y caen en lo mismo y siguen con los mismos hábitos pecaminosos. Y nosotros tenemos que entender que debemos reemplazar, que debemos cambiar nuestra conducta. Y acuérdense que hemos hablado de lo que es el arrepentimiento y lo que es la conversión, y dijimos en cierta ocasión que arrepentimiento es cambio de mentalidad, y la palabra del Señor dice que Él quiere y anhela que todos los hombres se arrepientan
arrepientan en todo lugar. Y vuelvo y lo digo, arrepentimiento significa cambio de mentalidad, pero también quiere que haya conversión, y conversión es cambiar de dirección, cambiar de camino. Entonces, de nada nos sirve nosotros arrepentirnos si seguimos por el mismo camino, o sea, volvemos a lo mismo. Y por eso es que muchas personas se quejan y dicen, pero yo recibí en el momento sanidad, pero a la semana siguiente otra vez estaba igual. Y es porque no mantuvieron su sanidad, no mantuvieron su liberación, porque siguieron viviendo la misma vida desordenada o los mismos malos hábitos que traían desde antes, y por eso es que vuelven. Pero nosotros tenemos que pelear, batallar, pagar el precio para mantener nuestra sanidad y nuestra liberación. Entonces, en base a eso, hoy quiero hablarles de qué nos lleva y qué nos lleva otra vez a volver a estar heridos, tanto emocional como físicamente, que hace que nosotros volvamos nuevamente a perder la sanidad o perder la liberación. En la Biblia, en el libro de los Evangelios, hay un episodio que es bien bonito cuando el Señor Jesús sana a un hombre y él le dice, mira, tus pecados son perdonados, eres sano, y dice, vete y no pequéis más para que no le venga algo peor. Y lo que el Señor estaba hablando era de eso, de que cuando Él nos perdona los pecados, nos sana, nos liberta, y empezó ese proceso de sanidad, pues Él quiere que no volvamos a cometer lo mismo. Entonces, hoy quiero hablarle de eso, de ciertos pecados que nos llevan a perder nuestra sanidad, a perder nuestra liberación. Diría alguien, a descaminar el camino que ya hemos caminado. Y yo creo que en este tiempo hemos podido avanzar, hemos podido caminar, y qué triste es volver otra vez atrás y empezar de cero. ¿No les parece a ustedes que da la impresión de que pierde uno el tiempo? Da la impresión de que la vida se nos va, y es verdad, se nos va. Entonces, hoy quiero hablarles de eso, de lo que hace que volvamos nuevamente a esa vida vieja, a esa vida pasada, otra vez a estar heridos, otra vez a estar enfermos y a no creer que Dios tiene el poder de sanarnos. Entonces, quiero llevarte, y por eso quiero que tomes apunte. El primer pecado que nos lleva a volver a esa vida destruida, herida, es la murmuración. Diga conmigo, la murmuración. ¿Y qué significa la murmuración? Significa quejarnos de personas o situaciones. Mire, y Dios le fastidia tanto la murmuración que mire lo que dice el libro de Números, capítulo número 14, versículo 27. Y escuchen este versículo, tomen nota, apúntelo y escuche. Dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? ¿Cuándo? Óigame bien. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Y mire cómo dice el Señor, ¿hasta cuándo soportaré? Tendré que oír la murmuración, las quejas, las querellas de este pueblo que murmuran contra mí. Entonces, la murmuración nos lleva nuevamente a esa herida, nos lleva nuevamente a esa vida de dolor, a esa vida de pecado, a esa vida triste, a esa vida de amargura. Mire lo que dice en Primera de Corintios, en el capítulo número 10, versículo 10. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Saben ustedes que la murmuración le da como esa libertad al enemigo, al destructor, para que venga y destruya? ¿Cuántas familias, cuántos hogares, cuántos ministerios, empresas, aún amistades se han acabado, se han destruido? Les ha venido ruina por la murmuración. ¿Cuánta gente es feliz murmurando de situaciones o de personas y no se están dando cuenta que le están dando pie para que el enemigo, el diablo, el destructor, dañe y acabe con esa familia,
con ese hogar, con esa iglesia, con esa empresa, aún con cosas más grandes, con barrios enteros, con familias. Entonces, la murmuración, y lo que el Señor nos está diciendo, que dice en el libro de Números: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Y el Señor dice en 1 Corintios 10, que lo acabamos de leer: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron todos por el destructor. Pero Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15, escuche lo que dice la palabra. Escuche el apóstol Pablo el consejo que nos da. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcan como luminares en el mundo. Y el versículo 16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, ¿qué es lo que nos da el consejo aquí el apóstol Pablo? Dice que nosotros debemos hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acuérdese que este pecado nos lleva nuevamente a abrir las heridas, nos lleva nuevamente a esa herida emocional. ¿Cuántos muchas veces vuelven y siguen murmurando, criticando, hablando de las personas? Y muchas veces, quiero decirles, eso vuelve y abre la herida, y otra vez esa herida sale, y cuando se abre la herida vuelve a sangrar, y ustedes saben lo que eso conlleva. Entonces nosotros debemos guardarnos y cuidarnos para mantener nuestra sanidad emocional al pie ahí firme y seguir avanzando. Es guardarnos de la murmuración. Amén. Lo segundo que también abre esa herida y que nos puede volver a llevar a esa herida emocional es el chisme. Y yo sé que a todos, cuando oímos la palabra chisme, a todos por naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros antepasados, nos gusta el chisme, porque nadie va a decir que no. Si usted ahí donde está, me está escuchando en este momento a mí, pero alguien está gritando en la calle: auxilio, ayúdeme, o escucha un ruido o algo, yo sé que usted es capaz de pararse, de asomarse a la ventana y mirar a ver qué es lo que está pasando, a no perderse el chisme. Otros son más folclóricos, que le dicen a uno: le voy a contar algo, pero no es porque le esté diciendo chisme, es para orar. Y entonces uno que es bien espiritual le contesta y le dice: sí, no es chisme, es para que oremos, es para que oremos. Y lo disimulamos de esa manera porque nos gusta muchas veces enterarnos de cosas. Pero el chisme también abre la herida y nos puede volver a llevar a esa herida emocional. Y quiero que venga conmigo al libro de Proverbios capítulo 16, versículo número 28, y mire lo que dice: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Oiga lo que dice este proverbio: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Porque no hay nada más terrible que un chismoso. Y cuando una persona es chismosa, uno dice: no nos juntemos con ese o con esa, porque sí que es chismoso. Si hacemos algo, no demorará en inventarnos alguna cosa. Y como dice el dicho popular: cría fama y échate a dormir. Y si tú creaste esa fama de chismoso, pues mi hermano, va a ser muy difícil quitártelo. Por eso es que solamente el Señor, y dando testimonio, dando buenos frutos de arrepentimiento, es que la gente puede creer en ti. Pero el chisme vuelve y abre, porque hay gente que dice: ve, contame en qué anda fulano, en qué anda sutano, ve, contame, es que esa persona me ofendió en el pasado, y qué le está pasando. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero eso nos abre la herida nuevamente. Y mire lo que dice Proverbios capítulo número 11, el versículo 13. Escuche bien: la gente chismosa revela los secretos,
La gente confiable es discreta. ¿Qué es lo que dice aquí Salomón? Que el chismoso revela los secretos, pero la gente confiable es como discreta. Y nosotros tenemos que aprender esto, que debemos mantener nuestra sanidad, debemos mantener nuestra liberación. Una de las cosas por las cuales yo más he luchado en todos estos años que tengo como cristiano es de mantener mi sanidad, es de mantener mi sanidad emocional, es de mantener mi liberación. Créame que muchas veces me gustaría irme a dar cuenta de lo que están hablando, de lo que están diciendo, o chismear y contarle a la gente de cosas que me doy cuenta. Pero yo entendí hace muchos años que eso me vuelve nuevamente a llevar a esa vida vieja, que me vuelve a llevar a abrir esas heridas emocionales. Y yo creo que muchos sufrimos, mucho lloramos, muchas lágrimas derramamos, mucha plata perdimos por esas heridas y por esa enfermedad que había en nosotros, como para volver a caer en lo mismo. Y otra de las cosas que nos lleva a volver otra vez allá es la amargura. Y aquí es donde yo insisto mucho, y por eso creemos en lo que es el proceso del perdón. Pero yo les digo a ustedes que volver otra vez a caer en la amargura, a caer en el resentimiento, a caer otra vez hacia esa herida, mi hermano, no vale la pena. Yo creo que nosotros debemos guardarnos, cuidarnos, porque lo tercero que nos lleva otra vez a estar heridos es la amargura. Esta surge cuando permitimos que las heridas permanezcan en nuestro interior. Y yo les quiero decir eso, porque muchas veces cuando nosotros hemos hecho ese proceso de perdón, que hemos tenido que perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a otras personas, a los que nos ofenden, muchas veces esas personas que nos ofendieron nos van a seguir ofendiendo. Puede que ya no sean ellas, pero puede que sean otras personas. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que mientras que estemos en esta tierra, mientras que estemos aquí, siempre va a haber personas que nos van a ofender, que nos van a tratar mal, que nos van a causar heridas. Pero ahí es donde nosotros rápidamente, inmediatamente tenemos que perdonar, tenemos que sanar, y no podemos permitir que otra vez se abra una herida. Entonces la amargura vuelve y nos lleva a estar heridos emocional. Y quiero que mire en Mateo capítulo 6 versículo 15, dice la palabra: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, para que la amargura no entre a nuestro corazón, para que la amargura no vuelva a abrir esa herida, para que no abra otras heridas, debemos perdonar inmediatamente a la persona que nos ofende, bien sea lo que nos hayan dicho o lo que nos hayan hecho. Y mucha gente siempre habla y dice: pero ¿por qué yo tengo que perdonar si esa persona fue la que me causó una herida? Y volvemos a lo mismo que lo hemos repetido hasta la saciedad como iglesia, es que nosotros perdonamos no por la otra persona, sino por nosotros mismos. Mire, cuando a mí me han hecho cosas, yo digo: lo perdono, te perdono. Y uno dirá: ¿pero por qué? Porque es por mí, no es ni siquiera por la otra persona. Porque la otra persona que nos ofendió, que nos hizo algo, a lo mejor sale y se va y nunca volvemos a tener nada que ver con esa persona. Pero nosotros en nuestro corazón quedamos dolidos, quedamos heridos, quedamos ahí con ese dolor y ese resentimiento. Y esa persona a lo mejor se fue, a lo mejor se cambió de ciudad o de país, y nosotros aquí sufriendo por lo que nos hicieron. Por eso es que hay que perdonar, no tanto por la otra persona, sino por nosotros. Porque acuérdese que eso causa amargura, y la amargura no nos deja alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia de Dios en el libro de Hebreos? Lo que dice es que no nos deja alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Porque mis amigos, mis hermanos, créanme que Dios tiene dones, Dios tiene regalos,
regalos, Dios tiene su gracia y Dios tiene tanto para darnos, pero la amargura es un impedimento, es lo que nos quiere detener para que nosotros no lleguemos. Mire, cuántas veces pasa de esta manera, y a mí me da risa porque con mi hijo Daniel nosotros nos reímos cada vez que vemos una película o una novela o cualquier cosa que estemos viendo en la televisión o en la internet, lo que sea, y vemos siempre que la gente se molesta, se ofende, y si están comiendo se paran y dejan la comida y no se comen la comidita porque se pusieron bravos, y algunos dicen, ay, ya me dañaron la cena, y se paran y se van. Y mi hijo Daniel y yo nos miramos y decimos, no, yo así me causen rabia, yo me llevo la comida y me la como, pero yo no la voy a dejar ahí. ¿Y cuántas veces nos pasa así? ¿Cuántas veces esa herida nos hace perder esos regalos que Dios tiene para nosotros? Nos hace que no alcancemos las bendiciones de Dios, porque la amargura nos detiene, la amargura nos paraliza, y por eso es que la amargura nos vuelve otra vez a llevar a estar heridos. Mire, yo les quiero decir con todo el corazón, con el amor y con el respeto que ustedes se merecen, mi hermano, mi amigo, cada vez que lo ofendan, cada vez que le hagan algo, por favor, haga proceso de perdón inmediatamente, porque si no, vuelve otra vez a estar herido. Amén. Entonces la amargura nos daña, la amargura vuelve y nos lleva otra vez a esa enfermedad emocional. Otra de las cosas, y es la que da título a este mensaje, que me juzgue Dios. Y otro de los pecados que nos lleva otra vez a esa herida es el juzgarnos o el juzgar a las personas. Y quiero que venga conmigo a Mateo capítulo número 7, versículo número 1 al 5. Y mire lo que dice aquí el Señor Jesucristo, que este se conoce como el sermón de la montaña o el sermón del monte, donde habla de las bienaventuranzas. Entonces mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Porque ¿qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que muchas veces nosotros miramos la astilla que está en el ojo del amigo, del hermano, pero no nos damos cuenta de la viga que está en nuestro propio ojo. Y entonces otro pecado que nos lleva a estar otra vez en amargura, a estar enfermos y heridos emocional, es el juzgar. Y por eso es que la palabra del Señor nos manda y nos dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque de la manera con que ustedes juzgan, serán ustedes juzgados. Entonces, nosotros somos muy dados a eso. Yo siempre que veo a alguna persona que se queja del otro y que lo juzga y dice, mire esa persona como está vestida, yo siempre trato de decirle, cuidado, no diga nada, porque a lo mejor esa persona no tiene más ropa, solamente tiene eso. Yo les contaba un día de un hombre que se subió en el metro en Nueva York porque leía un libro, y entonces se subió con 3 hijos y fue en la mañana y todo el mundo estaba tranquilo ahí en el metro, en el tren, y estos 3 niños empezaron a molestar, empezaron a gritar, a llorar y empezaron a perturbar como la tranquilidad de los demás pasajeros que iban ahí en ese metro. Y entonces el padre de estos niños estaba ahí sentado
sentado y como que no hacía nada, parecía ciego o sordo o dormido ahí, hasta que alguien que estaba sentado en la parte de atrás le tocó el hombro y le dijo: hey, señor, controle a sus hijos, mire cómo están gritando, están perturbando la tranquilidad de los demás. Y entonces este hombre voltea a mirar a la persona que le está ahí juzgando y que le está ahí criticando porque aparentemente no hace nada, y lo voltea a mirar con su cara triste y le dice: ¿y qué puedo hacer? Acabamos de venir del hospital donde su madre acaba de morir, mi esposa acaba de morir y no sé qué hacer, y los niños están reaccionando de esa manera porque su mamá está muerta. ¿Qué hago? Y cuando el hombre escuchó eso y los demás pasajeros escucharon eso, ellos sintieron ganas de llorar y dijeron: uy, qué embarrada, qué pena, discúlpenos, no sabíamos. Y miren lo fácil que es juzgar. ¿Cuántas veces uno juzga a una persona porque no llegó? Y nosotros decimos: fulano de tal sí que es incumplido, mire esa persona. Pero ¿qué hace usted para saber qué pasó? ¿Por qué no se primero investiga qué ocurrió para usted, antes de lanzar un juicio, antes de juzgar? Pregunte. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de el juzgar, porque la palabra del Señor dice que así como nosotros juzgamos, nos juzgarán a nosotros. Y el Señor nos dio el consejo y Él dijo, escuche bien: no se preocupen tanto de la paja que está en el ojo de tu hermano, sin mirar la viga que está en tu propio ojo. El Señor Jesús dice que debemos examinar nuestras intenciones en vez de juzgar a los demás. Y saben ustedes que con frecuencia los hábitos de otras personas que más nos molestan son los mismos que nosotros tenemos, porque eso está comprobado, que lo que más nos molesta de otra persona es lo que hay en nosotros, es lo que más nos molesta a nosotros mismos. Y un consejo que el Señor Jesús nos da acá es: primero juzguémonos nosotros mismos y luego perdonemos y ayudemos al prójimo con amor. Entonces debemos nosotros primero juzgarnos a nosotros mismos y luego perdonar y ayudar más bien a la otra persona con amor. Saben ustedes que esto es bien tremendo, y por eso, ¿cuántos han escuchado muchas veces este refrán o esto que la gente a veces dice: usted no tiene por qué juzgarme, a mí que me juzgue Dios? ¿Cuántos han escuchado esas palabras o ese dicho que tiene la gente cuando la juzgan? ¿Cuál es? Usted a mí no tiene por qué juzgarme, a mí que me juzgue Dios. Y saben una cosa, que cuando yo escucho eso, a mí me da miedo, y yo pregunto y digo: venga, ¿y a usted no le da miedo cuando dice eso, que lo juzgue Dios? Porque la gente muchas veces dice: no, usted no me tiene por qué juzgar, a mí el único o la única que me puede juzgar es Dios. Pero saben ustedes que nosotros muchas veces decimos eso, o la gente muchas veces usa esa expresión porque tienen la idea de que Dios es como un abuelo que está sentado por allá en una mecedora, viejito, todo tiernito, que casi ya ni ve de lo viejito, o que casi ya no escucha de lo anciano que está. Muchos creen que Dios está tan ocupado que no tiene tiempo para fijarse, y yo creo que por eso es que muchas veces la gente cree y que lo juzgue Dios, y dice esta expresión: usted a mí no tiene por qué juzgarme, a mí que me juzgue Dios. Y yo digo: ¿y no le da miedo? Porque a mí sí me da miedo. Y usted dice: ¿y por qué? Porque yo he aprendido a conocer a Dios. Y quiero que venga conmigo al libro de Hebreos, capítulo número 10, versículo 31. Y miren lo que dice la palabra del Señor acá, para los que muchas veces dicen: a mí usted no me juzgue, a mí que me juzgue Dios. Entonces le voy a mostrar un poquito cómo es Dios, para ver si esta expresión no es más bien de tener temor, de tener susto. Y nosotros tenemos que romper
esa imagen que Dios es como un abuelo sentado ahí, viejito, canosito, sordo, ciego y muy ocupado. Por eso será que la gente dice eso. Pero mire lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo número 10, el versículo número 31. Y mire lo que dice la palabra: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y en la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Mire lo que dice la palabra, el autor a los Hebreos. Dice que es aterrador caer en las manos de un Dios vivo. La palabra dice: horrenda cosa es caer en las manos de Él. Y por eso cuando la gente dice esa expresión: a mí usted no tiene por qué juzgarme, a mí que me juzgue Dios, yo creo que hay que temer y hay que tener temor. ¿Y por qué muchas veces la gente expresa esto? Porque la gente dice: es que Dios es amor, y la gente cree que Dios es como un papá alcahuete que ni se da por enterado de lo que está pasando. Pero déjeme decirle que Dios, oiga bien, aunque Dios es amor y Dios es misericordioso, pero la Biblia dice en el libro de Números, capítulo número 14, versículo 18, escuche lo que dice la palabra: el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable, y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor? Que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, que está lleno de amor, que perdona el pecado y la rebelión, pero nunca tendrá por inocente al culpable. Oiga bien, por eso es que muchas veces nosotros nos salimos por la tangente, y por eso es que hay veces uno dice esta expresión: a mí usted no me juzgue, a mí el que me juzga es Dios y Él es el único que puede hacerlo. Y usamos estas expresiones para eso, para salirnos por la tangente. Pero quiero decirles que la palabra en ningún momento dice que Dios tendrá por inocente al culpable. La palabra del Señor claramente dice que cada uno tiene que dar cuenta de su mayordomía, de lo que hizo. Entonces, cuando la gente muchas veces usa esta expresión de que lo juzgue Dios, pues sí es verdad. Y la palabra dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mire, y más terrible es cuando la gente rechaza al Señor Jesucristo. Usted no se alcanza ni a imaginar cuando una persona le hablan del plan de salvación, que Jesucristo murió y resucitó, y que la gente dice: no, ahora no tengo tiempo, o rechazan esa salvación, lo rechazan. Usted no se alcanza a imaginar lo que pasa. Y en ese mismo libro de Hebreos, pero en el capítulo 10, ahora en el versículo 28, mire lo que dice la palabra. Escuche bien, para los que dicen esto: a mí que me juzgue Dios. Y les voy a decir, si usted no se ha arrepentido, si usted no ha pedido perdón por sus pecados, créame que un día estaremos delante del tribunal del Señor y tendremos que rendir cuentas. Y la palabra del Señor dice que Dios es justo y perdona el pecado, pero no por eso va a tener por inocente al culpable. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 28. Dice: pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o de 3 testigos. Esto era en cuestión de la ley. O sea, en el Antiguo Testamento, el que rehusaba creer o obedecer la ley de Moisés, pues era ejecutado. ¿Por qué? Por palabra de 2 o 3 testigos. Pero mire lo que dice ahora en el Nuevo Pacto, en la gracia, en Jesucristo, el versículo 29. Dice: piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo. Y han sustituido y despreciado al Espíritu Santo, que nos trae la misericordia de Dios. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio
pueblo. Entonces, cuando la gente usa este refrán o esta expresión para salirse por la tangente, que dice: usted a mí no tiene derecho a juzgarme, el único que me puede juzgar es Dios, pues mi hermano, créame que eso es verdad, y Dios lo va a juzgar, y Dios no lo va a juzgar ni por su intención, ni por su nada. Dios lo va a juzgar de acuerdo a su misericordia y a su verdad, que es su palabra. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y la palabra del Señor dice claramente que debemos arrepentirnos, porque el pecado nos aleja de Dios. Entonces, nunca más volvamos a usar este refrán para salirnos por la tangente, para salirnos al paso a las personas que nos están juzgando. Más bien digamos: Señor, ayúdame, ayúdame, Dios. Y por eso tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. Y en Mateo capítulo número 10, el versículo 28, mire lo que dice este versículo, que son palabras del mismo Señor Jesús. Dice: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, ¿qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo acá: no le tengan tanto miedo al que puede matar el cuerpo. Y obviamente para nosotros, si alguien nos amenaza que nos va a matar, pues a uno le da miedo. A mí varias veces en el pasado me amenazaron. Una vez, hace mucho tiempo, varios años atrás, venía de cierto lugar y nos pararon en la carretera, en el carro que veníamos, y alguien me colocó una pistola en la cabeza y me dijo: quieto o lo mato. Créame que me dio el miedo más terrible. Créame que inmediatamente las piernas me empezaron a temblar de una manera que nunca lo había experimentado, y me dio miedo, porque no voy a decir que no me dio miedo, pero ¿sabe qué dice el Señor? Ténganle más miedo, no al que les puede matar el cuerpo, porque alguna persona puede amenazarlos con matarlos. El virus puede matarlos. Pero ¿qué dice el Señor? Tengan más bien temor, miedo al que puede destruir o matar, óigame bien, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es el que puede hacer esto? Dios. Oiga bien, y por eso es que hay que temerle es a Dios. Por eso cuando la gente dice: a mí que me juzgue Dios, no usted, yo digo: ¿y no le da miedo? ¿Y no le da miedo que lo juzgue Dios? Porque Dios no va a tener por inocente al culpable. Él va a juzgar con justo juicio, y cada cual recibirá lo que merezca. Entonces, esto lo quería decir. ¿Por qué? Porque muchas veces somos dados a juzgar, y sin darnos cuenta, este pecado nos lleva otra vez a estar heridos emocionalmente. Y número 4, para ya ir terminando, otro pecado que nos lleva, mi hermano, a estar otra vez en heridas emocional es la inmoralidad sexual. Es no mantenernos en pureza, en santidad. Y la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y nosotros debemos guardarlo en santidad. La palabra del Señor dice que el que se une con una ramera, un solo cuerpo es con ella. Y todo lo que esa persona tiene, se lo transmite, se lo pasa. Mire, en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay más pecado que más traiga consecuencias terribles como es la idolatría y los pecados sexuales. Mire, sin darnos cuenta, muchas personas vuelven a estar heridos emocionales y con problemas allí otra vez. ¿Sabe por qué? Por inmoralidad sexual. Y quiero llevarlos a un pasaje de la Escritura que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 2 al 5. Y mire lo que dice acá. Dice: ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Oiga bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dígalo conmigo: nuestra santificación. Mire, para los que se matan la cabeza orando y preguntándole al Señor: Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, muéstrame tu voluntad, y piden la voluntad de Dios.
Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y aquí quiero decirles algo. Si nosotros no aceptamos la voluntad de Dios revelada, ¿por qué Dios nos va a dar la voluntad no revelada? Si la palabra del Señor es clara. Entonces dice aquí, volviendo a leer el versículo 2 de Primera de Tesalonicenses 4, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Oiga bien esto, ¿es nuestra qué? Santificación. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Nuestra santificación. Y dice que nos apartemos de fornicación. ¿Y qué es cuando habla de fornicación? Es de todo pecado de inmoralidad sexual. Que nos apartemos. Versículo número 4 dice que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Versículo 5: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces esto vuelve otra vez, este pecado es de inmoralidad sexual, vuelve otra vez a llevarnos a estar heridos. Por eso es que muchas veces uno como pastor, como consejero, como ministro, hay veces, y yo les confieso esto y los confieso de verdad con todo mi corazón y con todo el amor y el respeto, pero hay veces uno se cansa. Yo hay veces me canso de ministrar personas, de orar por la gente que no conserva su sanidad, que no conserva su liberación, que hay veces la gente viene y vuelve otra vez y lo busca a uno: pastor, ore por mí, me pasa esto, mire acá. Y uno dice: pero ¿por qué, hermano? Si estamos en un proceso y Dios ha venido obrando grandes cosas en su vida. Y entonces dice: no, yo no sé por qué. Y siempre que empiezo a indagar y que empiezo a preguntarle cómo está, qué ha pasado, siempre esa persona termina diciendo: bueno, sí, la verdad es que caí, bueno, sí, la verdad es que me dejé llevar, sí, es que me dejé arrastrar y otra vez empecé a murmurar o a chismosear, o vi otra vez a esa persona y empecé a decirle cosas y otra vez volví a caer en lo mismo. Y yo he tenido que ministrar gente que llegan como cuando una llanta se pincha, cuando una llanta se desinfla, así desinflados, apachurrados, cuando una semana antes los había mandado infladitos, calibraditos, bien infladitos allí como una llanta que va a rodar bien bueno por las carreteras, y a la próxima semana vienen ahí acabados, arruinados. Y cada vez que yo veo eso, créame, no le niego a nadie la oración, no le niego a nadie la administración, pero me canso y yo digo: pero si ustedes no guardan la sanidad, si ustedes no pagan el precio por mantener su liberación, pues de nada me sirve. Y entonces yo le decía a esa persona: y ustedes no pueden ver ni a Dios, ni a la iglesia, ni al pastor como un bombero que le apaga el fuego cada vez que se está quemando la casa, y así nunca vamos a poder avanzar. Quiero decirles que el plan de Dios es tan grande y Dios tiene tanto para darnos que Dios quiere que avancemos, que sigamos, porque el reino de los cielos avanza contra viento y contra marea. Así que, mis queridos amigos, hermanos, por favor, a mantener la sanidad, a mantener la liberación. Por favor, guardémonos de estos pecados que nos llevan otra vez a estar heridos emocional. ¿Cuáles son? La murmuración, el chisme, la amargura, el juzgar, oiga bien, y la inmoralidad sexual. Esto nos lleva otra vez a estar heridos y vuelve y nos tiene otra vez donde empezamos. Y por eso es que la vida se vuelve como un círculo vicioso, que damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y nunca avanzamos y nunca salimos de ahí. Y lo que hacemos siempre es echarle la culpa a los demás. Le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a todo el mundo, cuando nosotros somos los únicos responsables
mi hermano, de que estemos en esa condición. Por eso debemos seguir avanzando y mantener nuestra sanidad. Así que ahí donde está, quiero que cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a decirle al Señor: ayúdame, Señor, a mantener mi sanidad y mi liberación. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, y yo hoy oro, Señor, para que en el nombre de Cristo Jesús tú seas derramando tu presencia, tú seas derramando tu gloria, tu poder. Y yo oro, Señor, por la iglesia, oro por MDS, para que cada uno, Señor, se mantenga. Oro por los hogares, por los matrimonios, oro por los jóvenes, por los niños, oro por las personas que tenían heridas emocionales muy tremendas, Señor, desde la niñez, pero que tú has venido trabajando en ellos y hemos venido avanzando y tú has venido liberando y sanando. Oro, Señor, para que mantengamos la sanidad. Oro, Señor, para que mantengamos la liberación. Oro, Señor, para que nos mantengamos en el camino, Señor, de la verdad y de la palabra. Que nos mantengamos, Señor, en tu palabra, en tu dirección, en tu consejo, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que otra vez no estemos como al principio. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Mi Dios, tú que eres grande y eres poderoso. Por eso desde aquí levanto mi mano y te pido que los bendigas, que nos guardes y que nosotros también nos guardemos y mantengamos la sanidad y la liberación. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.